Rossini és, junt amb Bellini i Donizetti, un dels grans compositors del bel canto italià. Això vol dir que la importància de la seva música està en la veu, en un cant ornamentat, amb notes agudes i amb molta agilitat. Parlem amb alguns dels protagonistes d'aquest Barbiere perquè ens expliquin de primera mà la seva experiència. Me encanta volver a retomar uno de los roles que más me gusta y que más me hacen disfrutar. Es que es un rol muy enérgico, tiene que mantener toda la energía durante toda la función y estar siempre atento a todo lo que sucede. Y al ser una ópera bastante larga, requiere un esfuerzo extra de no perder esa energía y estar todo el rato con la chispa. Sobre todo, lo más complicado yo creo que son las agilidades. En el dúo con Rossini o en el dúo con el Conde hay unas zonas de agilidades que son bastante complicadas y hay que mantener mucho la concentración en ese momento. Y en los concertantes, no solo para Figaro, sino para el resto de los personajes, que todo suene cuadrado y se entienda todo y hacer matices, creo que son las partes más complicadas. Rossini és un personatge que viu una situació molt complicada perquè viu baix la tutela del seu tutor i és un personatge que no s'aconforma amb aquesta situació. Bueno, és una dona amb una personalitat forta, és una dona que pren la iniciativa, que pren les decisions i pensa que pot ser equiparable a totes les dones d'avui en dia que prenem l'iniciativa amb la nostra vida laboral, amb la nostra vida personal i que podem portar tots els aspectes de la nostra vida cap avant, no? Jo vaig tenir l'oportunitat de treballar i de conèixer molt profundament el mestre Alberto Zedda i l'oportunitat d'haver treballat amb ell m'ha fet veure Rossini d'una manera molt lliure, treballant la coloratura d'una manera expressiva. El más irónico, porque parece que nos estamos divirtiendo y que es una locura, es el final del quinteto, donde Bartolo está corriendo por la casa y nosotros corremos detrás de él. Para mí es uno de los momentos más difíciles de la ópera. En términos de respiración, no es tan difícil vocalmente, pero estás cantando todo el tiempo y encima corres. Entonces, regular eso es como delicado. Y bueno, evidentemente la última aria es el momento como de concentración total. Es un aria muy larga, muy difícil. A partir de ahí, yo creo que el resto de la ópera pide y te da la oportunidad de divertirte. Yo creo que el secreto con un rol tan largo es tomártelo menos en serio y disfrutarlo en todos los momentos lo más que puedas. Bueno, soy la contrafigura, es el malo de la película, ¿no? En este caso es un tutor muy severo y está muy exacerbada esa parte en la puesta en escena, donde hay mucho cambio brusco de ánimo y explosivo. Bueno, la parte más difícil del rol, naturalmente, es el aria, ¿sí? Por el silabato que tiene, que es muy veloz. He tenido que prepararlo articulando muchísimo, trabajando primero lentamente y buscando que la voz esté apoyada y óptima y alta, ¿no? Y que pueda correr, porque el problema en la velocidad hay que encontrar el punto justo de la velocidad para poder llegar a la gente con las sílabas y con lo que uno está diciendo.
No sé com respondrà ara mateix el cos, però estic molt entusiasmada perquè em fa molta il·lusió poder girar per diversos teatres de Catalunya. Poder vivir con estos personajes un poco más de tiempo, yo creo que es de las cosas que se agradecen de este tipo de giras. Evidentemente habrá que estar descansado o medir, ahorrar para el resto de funciones que van en días seguidos, pero me parece algo interesante el ir por diferentes teatros e ir viendo cómo responde el público de cada uno de los teatros.